Hola, buenas tardes y bienvenidos. Feliz año y muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este primer lunes de sesión del Aula de Debate Feminista, en el que tenemos el honor de contar con Covadonga Peremarch. Como sabéis, este año el Aula de Debate Feminista cumple 20 años y este curso 25-26 hemos querido titularlo Aula de Formación de la Memoria a la Acción, ¿vale? Haciendo como un repaso de los temas más importantes desde la genealogía en septiembre, que lo comenzó Elena, hasta las sesiones anteriores que han tratado de cómo educar para la paz y de la vulneración de los cuerpos y la utilización de los cuerpos femeninos. Y esta sesión de enero, el título, Máquinas que aprenden, sesgos que matan, es la primera parte. El 2 de febrero, lunes 2 de febrero, será la segunda parte. Y bueno, pues Cova nos va a introducir en temas de actualidad relacionados con la inteligencia artificial y el mundo virtual y digital, que son tan importantes. A ver, a mí me hace mucha ilusión presentar a Cova porque tiene un currículum muy largo, pero es muy joven. Y bueno, sí, es muy joven. Y es una maestra en teoría feminista, tiene una formación y una capacidad de comunicación espectacular y bueno, yo la admiro mucho y yo creo que vamos a disfrutar mucho de esta sesión. Bueno, voy a hacer un resumen que me ha mandado ella, porque yo no lo hubiera resumido tanto, pero la verdad es que se nos pasaría aquí 15 minutos con su currículum, ¿vale? Bueno, pues Covadonga es socióloga y agente de igualdad de género. Tiene una amplia trayectoria en formación, investigación e intervención social desde perspectiva, por supuesto, feminista. Actualmente es doctoranda de estudios interdisciplinares de género en la Universidad de Alicante y cuenta con un máster interuniversitario en igualdad de género. Ha trabajado durante más de una década en el diseño, implantación y evaluación de planes de igualdad, diagnósticos sociales y protocolos frente a la violencia y el acoso, tanto en el ámbito educativo, que como bien ha dicho Josefina, o no me acuerdo si ha sido Guillermina, es súper importante, en el ámbito institucional y también sindical. Entre 2022 y 2025, de hecho, ha sido coordinadora de planes de igualdad en UGT País Valencià, participando directamente en procesos de negociación colectiva y políticas de igualdad en empresas. Es cofundadora y presidenta de la Asociación Emergencia Feminista, donde impulsa proyectos de formación y participación feminista, como la Escuela Wolfa, espacio de pensamiento y formación feminista, desde el 2020. Además, es compañera y coordinadora del Aula de Formación y Debate Feminista de Alicante. Y bueno, pues pasamos ya a su intervención y, como sabréis, luego pues habrá un debate. Gracias. Muchas gracias, Mari. Estoy muy nerviosa. Es la primera vez que intervengo sola, gracias a Guillermina, que esta vez me ha abandonado, hay que decirlo, pese a los años que llevo en el aula, que no son pocos. ¿Qué? Algún día tiene que ser y va a ser hoy. Tengo la voz tomadísima y un dolor de garganta interesante. Lo digo porque si en algún momento me habéis toser, no os preocupéis, forma parte del cuadro, ¿vale? Sí, de hecho tenemos que agradecerle porque está malita y... No, pero estoy estupenda como para fallar. Exactamente. No. Bueno, el tema de hoy, máquinas que aprenden y sesgos que matan, nos pusimos un poco catastrofistas, quizá con el título, pero bueno, como las feministas nos llaman exageradas, pues así nos rompíamos con la idea que tienen de nosotras, pero sí que es cierto que veíamos la necesidad urgente de entrar en la IA y en lo que la IA ha entrado en nosotras. En esta primera sesión que voy a llevar yo,
Es introductoria, es genérica, es un poquito reflexionar juntas. Vengo con más preguntas que con respuestas, y esto pasa mucho con la tecnología que de pronto nos arrasa. Ahora hablaremos si es nueva o no, pero que nos ha arrasado lo tenemos claro. Pero bueno, sí eso, ¿no? Es al final un poco de introducción, un poco los desafíos que tenemos y desde la mirada sociológica y desde la perspectiva feminista, ver un poco claves que entendemos que son necesarias para afrontar cuanto menos el reto que tenemos por delante, que es el mundo que ahora mismo se nos abre, ¿no? Entonces, para hablar de todo ello, lo he dividido en uno, la realidad de lo artificial, porque parece que la IA es muy etérea, ¿no? Es como la nube, la IA, y vamos a hablar un poquito, intentar bajarla un poco a tierra, a lo tangible. La IA en nuestra vida, cómo forma parte ya de nuestra rutina, queramos o no, nadie nos ha preguntado, pero ya está aquí. La ruptura de la realidad compartida, esto me he puesto un poco poética, pero bueno, luego explicaremos un poco de qué hablamos. Y las consecuencias de la IA, algunas de ellas, porque si no podríamos hacer el curso del aula solamente de eso, en la vida de las mujeres, ¿vale? Y además, que Josefina en esto insistió, tienes que acabar positiva, ¿eh? Di cosas positivas, sí. Hablaremos también de que no todo está perdido, ¿vale? Porque si no, imagínate. Vale, una pequeña introducción, y creo que es importante, es que el feminismo siempre ha tenido que analizar la tecnología porque la tecnología siempre ha sido un espacio de poder. Mirad, lo que tenéis aquí es una imagen de la elevadora Balay, la primera que llegó a España automática en 1966. Lo que tenéis a la izquierda es una lavadora Balay modelo 2026. Han pasado 60 años. ¿Cuántas diferencias veis? Poquitas, ¿no? O sea, para 60 años. No están los señores estos alrededor, pero vale. Sin embargo, en 1966 fue la expansión de las cabinas en España, porque a ver quién en 1966 tenía teléfono fijo en casa. El teléfono del 2026, ¿hay alguna diferencia? Alguna, ¿no? Les ha cundido mucho más los 60 años. Esto no es casualidad. O sea, que la tecnología de la comunicación haya avanzado mucho más que la de los cuidados, no es casualidad. Hay que pensar quién hacía la tecnología. Y en sociología de la tecnología es muy interesante porque todo el desarrollo de la tecnología tiene que ver con quién la hace y qué se consume. Por lo tanto, la tecnología de la comunicación, que ha ido muy estrecha al todo el tema militar, es la que ha evolucionado. Sin embargo, la escoba, por lo que sea, pues no. Un poquito, le han puesto un palo más bonito con unas pegatinas de Agatha Ruiz de la Prada y han dicho, solucionado. Bueno, esto es importante, ¿no? Porque al final la tecnología, como decíamos, es un espacio de poder y ver cómo evoluciona nos afecta directamente como humanas y humanos en este mundo. Y además, en el tema de la IA es muy importante porque hablamos de lo que llamamos tecnología disruptiva. ¿Qué es disruptiva? Que nos cambia el mundo. Porque cambia el modelo productivo, cambia el modelo de mercado, cambia cómo producimos cosas. Lleva a cabo una revolución. Podemos pensar desde la rueda hasta el propio móvil. Son tecnologías que cambian, innovan y transforman radicalmente la forma de producir. Y claro, en un sistema neoliberalista, si tú me cambias cosas en la forma de producir, me vas a cambiar cosas en todo el sistema social. Es decir, el propio mundo cambia. Por eso cuando llegamos a la IA incluso nos acojona un poco pensar dónde, cómo, cuándo y por qué. Es una de esas tecnologías que marcan un antes y un después, porque marcar un antes y un después en el mercado, que la IA ya lo ha hecho, es marcar un antes y un después en nuestra vida. Esto es importante así como introducción y por qué las feministas ahora estamos un poquito obsesionados o pensando en, oye, esto hay que mirarlo, que están pasando cosas. Y vamos a hablar un poco de esas cosas que pasan. La IA, y aquí entrando en el primer punto de la realidad de lo artificial, no quiero extenderme mucho porque sé que Reme, Josefina y Joan en la siguiente sesión entrarán más en profundidad, pero sí que quería dar un poco de margen, o sea, un poco de marco, ¿no? Y es que, claro, parece mucho que la IA es algo futurista y parece mucho que es algo casi etéreo, ¿no? Está en las pantallas y como está en las pantallas y en la nube, parece que no está, ¿no?, en lo tangible y en lo mundano, en lo terrenal. Sin embargo, tenemos que entender que la IA tiene tres elementos claves. Por un lado es el soporte físico, por otro los datos son el santo grial de la IA, y por otro los algoritmos. Pensad que la IA ha sido posible gracias a la ampliación exponencial de la capacidad de tener memoria, o sea, de retener esos datos, y de la capacidad de procesarlos. En cuanto hemos tenido una gran capacidad de almacenaje y una gran capacidad de procesamiento, ha aparecido la IA. ¿Vale?
¿Por qué es importante el soporte? Bueno, el soporte es importante porque la nube no existe. La nube no existe, son los señores, son ellos los que tienen nuestros datos. ¿Vale? La nube no vive en el aire, o sea, nuestros datos no están en el aire, nuestros datos están en edificios enormes, en lugares enormes, conectados por cables enormes, chupando unos recursos muy grandes, ¿no? La nube es algo así. ¿Vale? De hecho, los lugares que tienen mayor tipo de almacenaje son Estados Unidos y China, y se suelen situar en lugares donde la política sea un poquito laxa por el tema de la contaminación, por el tema político, ¿vale? Es muy difícil, os invito a que lo hagáis, porque yo le pregunté a la propia IA acerca de dónde estaban, y bueno, los compañeros lo seguro que también, no es tan fácil encontrar fotos e imágenes de las nubes terrenales. Es como que tienes que ir buscando, y esta, por ejemplo, que ponían aquí, yo dudé mucho si era IA o no. O sea, si era una foto real o era una foto de ella, que esto nos pasa bastante, ¿no? El caso es que eso es importante, el soporte, por un lado, que no es nube, que es terrenal, que coge recursos y que esos lugares están en lugares un poco laxos políticamente, y que además, no sé si lo sabéis, pero los precios de los ordenadores y de las memorias y demás acaban de subir un montón, porque la IA necesita mucha memoria. Y hay grandes empresas comprando gran cantidad de memoria. Ahora, si compráis, 2 terabytes, ya ha subido muchísimo el tipo de memoria. Es decir, nos está afectando en el consumo porque ahora nuestros propios ordenadores, me miras porque el dato es de Ángel, necesitan memoria, y ahora mismo la memoria va a ser un recurso limitado, porque la IA y toda la tecnología que estamos montando alrededor necesita mucha memoria. Vale, por un lado el soporte. Por otro lado el algoritmo, que no voy ni a entrar porque sé que la sesión que viene, creo que es REME, algoritmo, Big Data, bueno, van a hablarlo. El algoritmo, cuando tú le preguntas a ChatGPT, hazme un dibujo del algoritmo, me ha hecho esto. Lo que yo entiendo del algoritmo es lo que hace el gato. ¿Vale? Aquí además creo que Marina a lo mejor tiene más idea. Pero bueno, básicamente es un proceso matemático, ¿eh? O sea, lo que pasa es que no vamos a entrar en ello porque tendríamos mucho tiempo. Pero es la operación reglada y el soporte matemático que da respuesta a la IA. La información que entra, cómo lo proceso y cómo lo suelto según. ¿Vale? Y lo que más nos interesa en esta sesión, los datos. ¿Vale? Los datos son el petróleo de la IA, es el motivo por el que Donald Trump puede conquistar otro mundo si quiere. Son los datos, ¿no? Y los datos tienen clave, que es el volumen de datos, la velocidad de transmisión de datos y la variedad de esos datos. Claro, pero ¿de dónde salen estos datos? Y esto es importante. Aparte de nosotras y nosotros, es que los datos, muchas veces pensamos que la IA es algo del futuro, ¿no? Pero los datos nosotros llevamos décadas dejando datos en las redes. La solicitud de hace 20 años de tu amigo de la infancia del colegio. Las búsquedas de Google, por cierto, ahora mismo hay 4 millones de búsquedas en Google por minuto. Es decir, no podemos pensar únicamente en los datos como algo actual. Es cierto que la IA tiene capacidad, evidentemente, de coger los datos actuales, pero lo que son las estructuras de esos datos siguen siendo algo pasado. Por lo tanto, por eso muchas veces, claro, tienen que tener estructuras pasadas para tener algo muy fácil, que es la capacidad de tener patrones. Sin patrones, por eso necesito datos para tener patrones. A mí me llamó mucho la atención porque, claro, cuando hablamos de la IA hablamos muchas veces del futuro y del presente, no pensamos en el pasado, pero claro, la IA no rompe con el pasado, de hecho la estructura histórica es toda la que le hemos ido dando durante décadas, no entiende muy bien el presente porque simplemente lo extrapola, va jugando con tengo más datos de esto, lo pongo aquí, y fracasa cuando el futuro cambia. Es decir, te puede repetir, como si el futuro no repite patrón, seguramente no adivine el futuro. Entonces, claro, algo que parece súper novedoso, realmente su estructura es histórica. ¿Y qué hay algo más histórico que el patriarcado? Posiblemente no. ¿Vale? Es importante porque, claro, cuando hablamos de datos históricos vamos a estar hablando de una estructura patriarcal. Además, ¿quién ha estado principalmente en la tecnología, en la informática y en lo que llamábamos esta hace nada nuevas tecnologías, las mujeres o los hombres? ¿Quién ha tenido más capacidad de volcar datos, de volcar esa realidad? Por eso no nos puede sorprender el tema de los sesgos. Claro, es que eran ellos los que estaban, hombres de cierta edad, hombres de cierta clase social, ¿de acuerdo? Entonces, algo importante es
La IA como un sistema que se nutre mucho de patrones del pasado, que es algo que a mí me ha interesado un montón porque parece que sea todo de ahora y ya, y no, la estructura base, la repetición y el patrón es algo histórico, por lo tanto se acoge a datos pasados, no piensa, repite patrones, no es una cuestión de que esté, por muy inteligente que la llamemos, sus datos están sesgados, por lo tanto los resultados que nos dan son sesgados, y las ausencias también son datos en la IA. Por lo tanto, ¿quién son las grandes ausentes? Eso es un dato. Y la IA lo va a ver como un dato. No es que se ponga a jugar hombres o mujeres, me caen mejor o peor. Simplemente las ausencias, en este caso, también. Por lo tanto, al final la IA no inventa el machismo, simplemente lo automatiza y lo escala. Y eso es lo que observamos cuando entramos un poco en ella. La realidad de la IA es que no es nueva, no es objetiva, ocupa mucho espacio, pero sobre todo es ya una realidad nuestra. O sea, de verdad que cuando dice hagan equipos de 2 y sale yo abrazando al ChatGPT, si a mí me dicen ahora mismo haz un equipo de 2, también cogería el ChatGPT. ¿Vale? Esto es importante, es muy buena herramienta. Vale, vamos a hablar ahora un poco de la IA en nuestra vida, ¿vale? Porque como he dicho ya está aquí. En la IA en nuestra vida, los datos. España es el sexto país del mundo, somos unos cuantos, con mayor uso de IA por cápita. ¿Vale? Detrás está, porque me lo vais a preguntar, Emiratos Árabes, Singapur, Noruega, Irlanda y Francia, por delante. ¿Vale? Es curioso porque si os dais cuenta lo que es la IA está ubicada sobre todo en la memoria en China y en Europa. Luego es quien tiene mayor tecnología para hacer uso de ella. El 39,7% de los habitantes entre 17 y 74 años ha hecho uso de la IA. Es el 40%. Posiblemente estos de los que han sido conscientes, porque a veces utilizamos la IA en nuestro día a día y no somos para nada conscientes. Pero quien hace un uso consciente reconociendo que ya lo ha introducido para cualquier cosa, hablaríamos del 40%. Eso es muchísima gente. El 35,9% de mujeres, el 39,9% de hombres. No hay una gran brecha entre hombres y mujeres utilizando, realmente son muy pocos puntos, son 4 puntos. Aunque antes en el principio sí que eran más los hombres los que avanzaban en la tecnología, ahora mismo encontraríamos más la diferencia en los diferentes usos de las tecnologías de la IA que hacen hombres y mujeres, que luego hablaremos de ello. En usos habituales de la IA en España hablamos sobre todo, ahí tenéis un listado que no voy a leer, es la IA generativa, la que crea contenido, la que hace los textos, los vídeos, el que hace como música, código, vídeos, aprendiendo patrones de grandes cantidades de información, reproduce y crea otro contenido. Mirar, la búsqueda de información, el apoyo de estudios, la redacción y corrección de textos, organización personal, recomendaciones de plataformas digitales. La recomendación de plataformas digitales es curioso porque muchas veces ni siquiera se la pedimos. Pero cuando tú entras en Netflix, la recomendación te la está haciendo especialmente a ti. Cuando entras en Spotify, la recomendación te la está haciendo a ti. Cuando entras en YouTube, o sea, cualquier tipo de plataforma de contenido ya te está haciendo una recomendación especial en base a logaritmos. Y que es distinta, o sea, a mí me pasa muchas veces, yo vivo con Ángel, que es un chico, llevamos mucho tiempo viviendo juntos con el mismo wifi de casa y su Netflix y el mío tiene contenido distinto, pero en TikTok también nos ponen vídeos distintos, independientemente a veces del uso que hagamos. Porque ves dentro de las líneas qué le están enseñando a él porque sabe que es chico, qué me están enseñando a mí porque saben que es chica. Yo muchas veces digo, eso a mí no me va a salir nunca. Y él ve algo y dice, a mí eso nunca me va a salir. Y somos personas que vemos la misma serie, con ideales políticos muy parecidos. Es decir, que somos simplemente lo que nos cambia es el sexo y la IA lo sabe. Vamos bien, ¿no? Es que si veis, se me oye bien, todo bien. Vale. ¿Me miráis ahí? Entonces, claro, el quieras o no es importante porque en el día a día, y aquí lo ponemos, ¿no? La hiperpersonalización del streaming, que es lo que he dicho, cámaras de seguridad proactivas, porque hay métodos de seguridad que se activan o no, si depende si reconocen quién o cuándo, no solamente electrodomésticos coordinados, fotografía, logística invisible, todos los paquetes que pedimos, dónde y cómo van y quién lo decide dónde va, eso lo hace ya una IA automáticamente, no hay nadie decidiéndolo, semáforos, detención de fraude bancario, filtros de spam, ciberseguridad, todo eso que todo el rato estamos haciendo, incluso, esto lo decía Ana Rodríguez en un vídeo que me mandó Joan, el ticket de la compra, informatizado, que da una información súper clave a los supermercados de confianza de qué compramos, cuándo compramos, a qué horas y qué son los productos que más vamos a utilizar. Entonces, la IA ya forma parte, como veis por los datos, y la IA, además, quieras o no, está en nuestra vida, ¿no? Vale. Vamos al tema de la edad. Hemos hablado de la IA en España, de la IA por sexo, de la IA por edad. Evidentemente, a más edad, menos uso de la IA,
a menos edad, más uso de la IA. Pero es algo bastante interesante para mí en el uso de la IA a la edad, porque mirar, el 60% de los adolescentes ya utiliza IA. Hemos pasado del 40 al 60, si os dais cuenta, del 40 de la población, el 60 de los adolescentes. Y en sus usos están las tareas académicas, cosa que no dudábamos, la búsqueda de información y organización profesional, personal. Vale, pero también está el apoyo cotidiano. De hecho, 1 de cada 4 chicas de 17 a 21 años recurre a la IA como confidente para contarle sus cosas. Claro. Ahora hablaremos por qué, pero me parece un dato muy interesante porque además es un uso muy distinto del que a lo mejor haría una persona de otra edad, ¿no? Ahí he puesto, perdonadme, la foto de ChatGPT mirándote con cara de ya estaría bien. Pero bueno, es el uso que están dando y es un recurso que están utilizando. Y ahora podríamos preguntar por qué. Pero el caso, y es lo que más nos importa, es que están encontrando la resolución de sus dudas emocionales en la inteligencia artificial. Es donde están recurriendo. Porque se sienten más seguras, porque se sienten no juzgadas, porque habría muchas cosas para analizar. Pero claro, ahí entramos en una brecha generacional mayor. Es decir, el uso de la IA y la inclusión de la IA en nuestra vida ha aumentado necesariamente la brecha generacional. O sea, hay una parte de la población que no entiende el mundo, se dice, este mundo ni lo entiendo, ni lo quiero, ni me pertenece, o sea, no sé de qué me estáis hablando y ya no quiero, porque no solamente no he nacido en este mundo, sino no me he desarrollado en él y ahora mismo no siento que me pueda aportar nada. Y 2 generaciones ya, porque ya son la Z y la alfa, que son nativos digitales y que no podrían vivir sin la IA. No entenderían por qué renunciar a la IA. Y que además no solamente no podrían vivir, sino que al no renunciar a la IA, ellos consideran la IA por encima de muchos de los conocimientos que pueda aportarle a alguien de otra generación. Es decir, dan mayor legitimidad. Consideran que no hay nada que tú le puedas enseñar que no vaya a enseñarle la IA. Y eso es una pérdida de legitimidad muy grande. De legitimidad al profesorado, al padre, a la madre, a figuras mayores, a la médica. Una pérdida de legitimidad enorme que es coherente porque reciben la capacidad de acceder a una información mundial, lo que ellos consideran mundial, al segundo. Claro, tenemos una gran brecha entre generaciones que además se suma con un consumo individualizado de las cosas. Mirad, aquí he puesto buenos tiempos, mejor generación. Yo soy millennial, claro, ¿qué voy a decir yo? Aquí hay cualquier millennial, si ve esta imagen, mi hermano lo entenderá y Ángel también, reconoce enseguida una época. Por el concurso, por la música, por las series que veíamos en verano cuando no sabíamos qué hacer con nuestra vida, por todo al final una suma de factores culturales que ya hace que yo me reconozca como generación. Y esto es súper importante porque no solamente me pasa a mí. Es cierto que la millennial ha sido la generación primera que ha tenido un acceso brutal a todos sus recuerdos, porque todo había quedado grabado en lo audiovisual. Por lo tanto, el millennial es una generación especialmente nostálgica porque como que casi siempre puede recurrir a ver el último capítulo de Hannah Montana. Claro, lo tenemos ahí, la canción Operación Triunfo, la canción con la que mi hermano y yo en verano de tal. Y claro, lo tienes ahí y accedemos mucho. De hecho, no es que es casualidad tantos remakes. Si os dais cuenta de tantos remakes, es que los millennials tenemos un problema, decir adiós a épocas. Eso es así. Bueno, pero somos quizá la última generación que tuvo tanto contenido compartido que además somos la primera que ha podido recurrir a él con una facilidad gratuita y pasmosa entre YouTube, Spotify y todas las plataformas. ¿Qué pasa a la generación Z y Alfa? La generación Z y Alfa, y esto lo hemos hablado aquí en este mismo curso, creo que fue, el contenido individualizado. Y eso hace que haya cada vez un contenido más cerrado. Y la idea de sentarte con tu familia a ver la tele, ver la serie que echen, Cuéntame, los jueves, los miércoles Hospital Central, los lunes Periodistas, con mi madre, con mi hermano, eso hacía un espacio de convivencia, de reconocernos y de culturalmente ir absorbiendo lo que nos estuvieran diciendo. Eso se ha roto, porque el contenido lo eliges tú. Y además con un contenido individualizado que la IA, cuanto más te guste, más te va a dar. Por lo tanto, mayor polarización. Es lógico, o sea, por un lado, la falta de legitimidad al resto de generaciones porque no me vas a poder enseñar tanto como ya tengo la IA, ¿para qué?
Y por otro lado, la falta de autopercepción de generación, ya no solamente no tengo la brecha generacional, la brecha con gente de mi generación, porque hay veces que se llena el Wizzing de Madrid de cantantes que dices que sé quién lo conoce. Pues lo conoce X personas de esa generación y van a muerte, pero a lo mejor hay otra gente de la misma generación que te dice, ni idea. Había generación que Alejandro Sanz era Alejandro Sanz, se iba a llenar el Wizzing del momento. Pero ahora mismo está tan fragmentado el consumo que hay gente que en sus propias generaciones están también fragmentadas, no tienen esa idea de reconocimiento cultural. Y todo esto me parece muy importante. Yo no soy real. Vale, por la idea de la ruptura de la realidad compartida. Porque a esto que os he dicho, la falta de contenido conjunto, la falta de la brecha generacional y la brecha incluso con los demás, es decir, una realidad cada vez más polarizada e individualizada, le tenemos que sumar... Yo no soy real, pero ella sí. A ver, perdonad. Yo no soy real, pero ella sí. ¿Cuál crees que es? Vamos por partes. Mira a la chica. Esta. ¿Cuál de estas papeleras es Sia? Esta. ¿Qué balón de estos es Sia? Es este. ¿Qué farola está hecha con IA? ¿Esta o esta? Esta. ¿Cuál de estas tazas es IA? Este no es y este sí. O sea, tenemos ahora, y ahora os voy a poner el siguiente, el mismo... Yo no soy real, pero ella sí. Así que te voy a enseñar cómo la he creado. Bueno, a mí, porque soy yo. Pero voy a dejar que ella te lo explique porque para eso la he hecho. Me creé un clon en HeyGen usando solo un vídeo de 2 minutos en el que salgo hablando. Una vez tengo claro el tema del vídeo, voy a ChatGPT y le pido que me escriba el guión. La voz también es mía, pero generada en Eleven Labs. Lo más cómodo de todo es que ya no tengo que grabarme cada vez que quiera hacer un vídeo ni salir delante de la cámara. Ahora que tengo otro yo, debería hacer ya los vídeos. Claro, venimos de brecha generacional, de realidades absolutamente compartimentadas, porque yo consumo una cosa, tú otra, pero es que con mi misma generación también, y una realidad que no ayuda. O sea, la IA genera tantas realidades que esta mañana, este mediodía, Ángel me ha dicho, ¿has visto qué trama ha compartido? He dicho, pero eso no era IA, porque yo he dado por hecho que era IA. Y de hecho, cuando digo que no ayuda, no ayuda. Si tú ves estas dos imágenes, te diría, claro, lo real es que finalmente después de lo que ha hecho, lo han detenido. No, después de lo que ha hecho se ha puesto a burlarse del presidente de Francia. Si tú ves estas dos fotos, la IA es la que Trump está detenido. No es la que Trump hizo un discurso absolutamente sin sentido. Y no, dices, claro, no está ayudando, no sabemos qué es real y qué es no. La realidad parece fake, este año está siendo. Oye, está siendo, nos está quedando precioso el año. Dices, ostras, si estábamos así el 3 de enero, no sé qué más puede pasar. Y el 3 de enero, cuando pasó lo de Venezuela, yo estoy segura que a muchas nos pasó. A mí me pasó incluso con el tuit donde el presidente Trump decía que había detenido a Maduro, que en televisión española decían, este es el tuit del presidente diciendo que ha detenido a Maduro. Yo digo, no puede ser que haya dicho esto. Me metí en Twitter, ese tuit no aparecía en nada y claro, no, es que no fue en Twitter, fue en la red social que Trump se ha creado para sí mismo. Dices, vale. Entonces, claro, si tú cuentas todo, parece más un capítulo de Black Mirror, una pesadilla tonta o un no te imaginas lo que he pensado, que no la realidad. Entonces, la realidad no ayuda. Entre que yo no me reconozco mucho y que la realidad no está ayudando y cada vez tengo menos herramientas para saber qué es real y qué no es, hay un acuerdo, la IA ayuda a romper el acuerdo básico sobre la realidad compartida. Eso es muy jodido. O sea, es muy complicado porque quiere decir que lo que llamábamos imaginario colectivo cada vez es menos colectivo. Y la IA busca eso, porque yo te quiero vender algo. La IA, básicamente, si os dais cuenta, hay muchísima relación con el consumo. La mayoría de redes sociales, TikTok, no sé si conocéis el TikTok Shop, pero TikTok, que al principio miraba lo que tú te gustaba o no y te sacaba vídeos que a ti te gustaban, ahora no solamente te sacan vídeos que gustaban, es que la gente que crea contenido en TikTok vende cosas. Entonces, claro, cuanto más individualizado, más rentable. Entonces, no necesitamos un imaginario colectivo, necesitamos imaginarios individualizados que quieran cositas. Y si están jodidos porque no saben ni en qué realidad viven, pues no, a lo mejor no viene mejor al sistema, ¿no? Esta es un poco la idea, ¿no? La realidad no ayuda, todo es muy difuso y esa idea de que
la brecha generacional más un consumo individual y una realidad difusa rompe la idea de una realidad compartida, que era algo bastante bonito, ¿no? Sí, como idea, ¿no? Al final, lo que yo he puesto aquí como un guiño, el multiverso sin salir de España. Es como cada uno tiene su realidad, cada generación tiene su realidad, cada móvil tiene su pantalla, ¿no? El multiverso sin salir, no de España, de casa. Es como no puede ser que haya tantas realidades juntas, ¿vale? Me parecía importante como uno de los puntos claves de la ponencia, ¿no? La ruptura de la realidad compartida. Claro, la IA, y es lo que hemos visto con el dato anterior, suple carencias en estos tiempos líquidos. Si yo tengo una ruptura con la brecha generacional, yo no recurro a la persona mayor de referencia de antes para preguntarle algo. Y al final la IA es médica, es enfermera, es veterinaria, es cocinera, es psicóloga, agente de viajes, agente de ocio. Porque recurres a ella para todo, porque al final es más rápido, más fácil, más barato y consideramos que es mejor y más eficaz, ¿no? Este texto dice, todo empieza con una lista de la compra, un menú semanal, dame recetas baratas para una familia de 4. Se me ocurre que puedo preguntarle a mi madre, que cocinaba cuando iban justos de dinero, pero seguramente no se acordará, así es más rápido, ¿no? Este texto va diciendo, pues esto se lo podría preguntar a mi amiga, pero estará ocupada, no la molesto, esto es más rápido. La idea de sustituir el contacto humano. Y pensad que hay generaciones, o sea, cuando ya estamos hablando de la alfa, hay generaciones que sus padres ya han sustituido ese contacto humano. Si yo tengo la suerte de acordarme de mi abuela con las vecinas, o mi hermano y yo tenemos la suerte de que mi madre hablaba con todo el mundo, ¿no? Y de preguntarle a este o mirar lo otro, hay una generación que puede ser la millennial que ya habla menos, que ya no tiene ese concepto de comunidad, que no va a decir, pregúntale a la vecina si mañana, si al final van a cortar la calle. No, va a buscar en Google, en el Ayuntamiento de Alicante, si van a cortar la calle. O le va a preguntar a ChatGPT, que seguro que lo sabe. Recetas, toda la parte que tenemos. Entonces, claro, directamente es más difícil ese contacto humano porque ni siquiera estamos teniendo referencias de nuestras generaciones anteriores teniendo ese contacto humano. Claro, una sociedad cada vez con más o sea, con menos capacidad de sostener las dudas, las emociones y el duelo. Mirad, esta es una publicación de Ana Obregón. Creo que fue el 7 de enero. Fue como, hoy es 12, hace 5 días. Claro, la quitó, porque Ana Obregón no puede ser ejemplo de casi nada, o sea, no voy a entrar, no me atrevería porque considero, vamos, me parecería un error por mi parte entrar en ello. Lo que sí que me sirve la imagen es por lo que vamos a hablar ahora, ¿no? O sea, en esa ruptura de realidad compartida, en eso ya no sé qué es verdad y qué no es. El hecho de que esta mujer haya hecho todo lo posible para que su hijo difunto sea padre, ya es una ruptura de la realidad que rompe muchos temas éticos y que ya es como vamos a frenar. Que además haga con la IA la foto de su nieta con su hijo, ¡guau! Paren rotativas. Pero responde también a la sociedad, o sea, cuando hablamos de... En el contenido cultural encontramos muchas respuestas de nuestras carencias emocionales. En el contacto humano encontramos muchas respuestas de nuestros dolores, nuestras dudas, nuestras grandes cuestiones. Y sin embargo, somos una sociedad cada vez menos capaz de sostener la pregunta. Esto es una pena, porque en Nochevieja, en Nochebuena, en la comida de Año Nuevo, cualquier duda, cualquier pregunta que alguien lance, que podían ser 3 horas de debate, de tucutú, alguien dice, no, ya lo he buscado, y dicen que no. Y dices, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y la respuesta a veces es mucho más que sí o no, y mucho más de lo que la IA nos puede ofrecer, pero no estamos sosteniendo las preguntas. Es, bueno, ¿qué dice la IA? Ya, bueno, la IA va a decir, va a coger los datos y va a decir mayoritariamente esto. Pero claro, no ser capaces de sostener las preguntas nos van a dar unas respuestas muy pobres. Estamos dando respuestas muy pobres. Con esa ruptura de la realidad, es normal que hayan carencias emocionales y huecos. Sabemos que estamos llegando regulinchi al tema emocional, es que lo sabemos y lo vemos, individualizar, consumo. Y hay una gran pregunta que tenemos como humanos siempre, que es la muerte. Nuestra característica de mortalidad hace que como mínimo a veces nos coja un poquito la garganta al pensar en ello. Hasta esa pregunta estamos siendo incapaces de sostener. Mirad este vídeo.
He's getting bigger. See? Oh, honey, that's wonderful. Kicking like crazy. He's listening. Put your hand on your tummy and hum to him. You used to love that. It feels like he's dancing in there. Oh, honey. Mom, would you tell Charlie that bedtime story you always used to tell me? Once upon a time, there was a baby unicorn who didn't know he knew how to fly. This baby unicorn was like your mom because she didn't know that she knew how to fly, but she knew how to do all kinds of fabulous things. Hi, Grandma. Hey, Charlie. How was school today? It was really fun. I made this crazy shot in basketball. I don't really care that much about basketball. What about the crush? Stop. Grandma, stop talking. Just tell me one thing. Look who's gonna be a great grandmother. Oh, Charlie! Oh, congratulations! She says that he's been kicking a lot though. Like, a little too much. Tell her to put her hand on her tummy and hum to him. You loved that. You would have loved this moment. You can call anytime. Okay, Mom, I just need a quick video. Is this like an audition or something? No, Mom, just 3 minutes. You need my best side? Can I sing another one? I can play the piano. I am. I'm your mother after all. Keep going. Start by telling us a little bit about 3 yourself. minutos y lo tienes para siempre. Well, I was born muy as a very jodido young esto. child. I would hope so. La ruptura de la realidad a niveles de no ser capaces de sostener el duelo. Yo no me atrevo a juzgar a quien lo haga o quien no, porque creo que es algo mucho más complejo y que el ámbito psicológico se encargue, por Dios. Pero, wow, cuando yo le dije a Ángel que tenía que hablar de ella hoy, vino al cuarto y me dijo, tienes que hablar de esto. Y me dijo una reflexión que creo que os va a gustar. No sabíamos, o sea, ¿sabéis cuántos cuentos de ciencia ficción hablaba del apocalipsis zombie? Pero el apocalipsis zombie no va a ser como imaginábamos. Si la gente se empieza a volcar, como el capítulo de Black Mirror, en la IA, va a ser un apocalipsis zombie que no imaginábamos, ¿no? El multiverso que no imaginábamos y el apocalipsis zombie que no. Al final sí va a haber apocalipsis zombie, pero no como lo imaginábamos. Y ojo, encima van a ser todos hombres blancos. Porque ¿quién va a tener dinero para volcarse bien? ¿Quién va a tener dinero para sostener bien esa IA? Pues quien tenga mucho dinero, van a ser ellos, ¿os imagináis? A mí que no me metan ahí, por favor, que me dejen morir tranquilamente. Claro, ¿quién va a tener? Posiblemente Trump se está haciendo ya un cielo. Claro, para más allá, ¿no? Bueno, me parecía importante. Como luego hay tiempo, pues hablaremos, ¿no? Pero bueno, debemos comprender que este es uno de los desafíos que nos enfrentamos como sociedad, ¿no? Una sociedad tan individualizada que vive la IA y que la IA nos da unas opciones y que estamos enfrentándonos a ella. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, vamos bien. Estos las grandes dudas, desafíos, circunstancias de la IA. Esto es muy generalizado, imagínate lo que podríamos entrar. Ahora, estamos en el aula de debate feminista, las consecuencias en la vida de las mujeres. La consecuencia de las mujeres, dice, las mujeres en el mundo artificial encontramos desigualdad y violencia real. ¿No? Nada nuevo, no lo estoy diciendo yo, estoy descubriendo yo nada. Claro, cuando hablamos de las consecuencias de la vida de las mujeres con la IA, lo que pasa es que elevamos a gran escala el machismo se automatiza y se multiplica en sus formas. Tampoco nada que no hayamos vivido ya. ¿Vale? Claro, lo que más encontramos son sesgos. Voy a hablar por un momento de la desigualdad. La desigualdad aumenta con la IA y luego de la violencia. Lo que hablamos siempre, pero en IA. Vale, el tema de la desigualdad, los principales sesgos que encontramos, básicamente hay uno muy importante que es el tema de reconocimiento laboral. Mirad, dice, la narrativa digital traza la vida profesional femenina como una curva que desvanece tras los 40 años. En los datos históricos que la IA tiene, claro, no somos directivas, no somos especialistas, no estamos en tecnología, no somos pioneras de muchas cosas. Y no somos muchas y no tenemos dinero, pero eso es verdad. Eso sigue siendo, da igual, histórico no.
Y luego, si os dais cuenta, y conforme hemos contado la historia, y esto me parece muy importante, parece que siempre había una aviadora, una astronauta, una pintora, una compositora, ¿no? Siempre era como la que sobresalía, la excepción. Claro, ahora con la genealogía, los feministas que nos hemos puesto un poco pesadas, empezamos a ver, no, eran un grupo. Esta es la que conocemos, pero claro, no estaba sola, pero si es que también bebía y también de otras fuentes y de otras mujeres, y esta es la que ha llegado aquí, pues mira, da las gracias porque casi no llega ninguna. Entonces, claro, si es una, la probabilidad es escasa. No es que sea machista, son los datos que tiene. Lo hemos dicho antes, la ausencia es un dato. En Amazon pasó que tuvieron que quitar su propia IA de selección, porque descartaba automáticamente las promociones de las mujeres, porque la IA decía, ¿eres mujer? Ay, no, de eso no. ¿Por qué? Porque nunca ha habido, si nunca ha habido es que las mujeres no pueden. Lógica, o sea, no le podemos decir que fallara. Es la información que tenía, ¿no? Si os dais cuenta, en esa desigualdad vemos los sesgos de publicidad en línea. Toda la publicidad generada por IA tiene unos sesgos y unos roles que te mueres. El tema de asistentes de voz y estereotipos, no es casualidad que todas las IAs sean mujeres, no es casualidad el tono agradable que te dice gire a la izquierda, porque si no se incomodan, si es un hombre el que les da, dice dónde tienen que ir. La discriminación algorítmica en la concesión de créditos, porque históricamente no son las mujeres solteras las que han recibido créditos, por lo tanto en una cuestión de 2 más 2, tú no eres mujer, ay no, esto no sale. Eso hace también con el tema de la hipoteca, el tema de propiedades, el tema de cuentas bancarias. No, si entramos en sesgos raciales nos morimos, porque incluso el reconocimiento facial o de voz tiene unos sesgos increíbles. O sea, la IA lo que más reconoce es la cara del hombre blanco. Todo lo demás le ha costado un pelín, lógicamente. Y pensar que esta noticia de la automatización de los 40 años. Para la IA, por datos, las mujeres a los 40 años ya tienen unos... No, ya estaría hasta aquí. Claro, entonces al final es el techo de cristal, el suelo pegajoso y la IA machista. Tenemos, pues bueno, el mundo, ¿qué vamos a hacerle, no? Claro, todo esto alimenta la brecha digital. Y la brecha digital, lo hemos dicho 1000 veces, es la madre de todas las brechas. Porque la brecha digital alimenta el resto de las brechas ahora mismo. Pensad que cualquier futuro laboral pasa por lo digital. Cuando hablamos de nuevas energías, cuando hablamos de todo el tema de... Claro, todo pasa no solamente por lo digital, sino por profesiones que han sido altamente masculinizadas. Es decir, en que las mujeres no estamos o estamos muy poquito. De hecho, por ejemplo, en el tema de la IA, un 25%. Un 25 frente a un 75%. Ya no solamente es los datos que ha recogido, es quien crea la IA y cómo juegan esos algoritmos, ¿no? Claro, el exceso del empleo pasa por ahí, pero es que el acceso a la sanidad pasa por la IA. El acceso a la formación pasa por la IA. El acceso a la asistencia social, a qué tengo derecho, a qué no tengo derecho, pasa por la IA. Y el acceso al ocio y a la cultura pasa por la IA. Por lo tanto, mientras que tengamos algo que alimenta la brecha digital, lo tenemos jodido porque va a faltar representatividad de mujeres, va a haber brecha de datos, lo cual va a hacer que aún se alimente más la IA y en nuestro propio acceso tecnológico, si no lo tenemos, no vamos a tener acceso a derechos, como la sanidad, la formación, los recursos. A mí la sanidad es algo que me molesta mucho, porque si no tengo la app no cojo cita, pero si no tengo la tarjetita que lo paso y que veo la pantalla no entro. O sea, cuando yo fui con mi abuela, que era ciega, al hospital, si esa señora no estoy yo, bueno, pues que la acompañe alguien. No, bueno, pues da el recurso. Da el recurso. Tú no puedes directamente, automáticamente echar a más de la mitad de la población de un recurso. Y en el momento que tú informatizas todo el proceso, acabas de echar a más de la mitad de la población. No des por hecho que yo tengo competencias, no des por hecho que tengo conocimiento, ni des por hecho que tengo los recursos. Porque si yo no tengo los recursos económicos, ¿cómo accedo? No es lo mismo una aplicación que otra, no es lo mismo un ordenador que otro, no es lo mismo que... Y esto pasa mucho a las mujeres no tienen ordenadores, tienen móvil. El ordenador es del hijo o del marido. Y pasa mucho a las chavalas jóvenes. O sea, yo tengo la suerte de estar... Llevamos ya 5 años en Muchamel con un proyecto de juventud, de afectividad y sexualidad,
y como al final tienes que hablar con ellas de muchas cosas para que te acaben hablando de lo que quieres que te hablen, una vez dicen, ¿cómo ayúdame con esto? Y dices, venga, va. Y te dicen, ¿para poner mayúsculas? Dices, ¿en el Word? Sí. Y te quedas mirándonos diciendo, ¿pero que soy la generación Z? No, saben modificar una foto de IA, saben subirlo a redes, pero no han tocado ordenadores. Todo con el móvil. Entonces, claro, a cosas que tú das por hecho que saben, no, cariñete, no lo saben, ¿no? Y este es uno de los retos que tenemos. Este es el tema de la desigualdad. Pero si algo se encarna en la desigualdad es en nuestros cuerpos. Y ahí hablamos de la violencia que vamos a recibir las mujeres con esto de la IA. Pero vamos a empezar por algo clave en la encarnación de la desigualdad en los cuerpos, que es... Me acuerdo que me llamó él y me dice, Diana, hay una foto que tiene 120.000 likes. Te juro que fue de la noche a la mañana que en un día fueron cada 1.000 seguidores a la hora. En diciembre de ese año teníamos 400.000 correspondientes. Oh shit. Esta influencer de pelo rosa se llama Aitana y desde que una agencia en Barcelona la creó, les ha traído miles de dólares en patrocinios e ingresos. El titular de que gana una influencer digital 10.000, 12.000 pavos en OnlyFans es fácil. Entonces le invitaba a un viaje a México y bien tal, hola, no existo. ¿Y os ha dado mucha caña? El público nos odiaba, digo, la gente hate de la calle, pero las marcas no. Habéis hecho campañas como por ejemplo Yongueras también, que tengo que deciros, a mí me parece una puta locura que una marca que hace servicios físicos como es una peluquería patrocine una avatar digital. Estáis un poco evolucionando de ser los managers de una influencer digital a ser una agencia de modelos Un digitales. año después de Aitana vino Audi. Hola, me llamo Eileen. Ellos se dieron cuenta de que Alexa no tiene cara, que Siri no tiene cara, entonces ellos querían que su Aileen tuviese una cara. Me flipa que hablas de ella. O sea, sí, ella. De hecho, ves mucha gente que pone un comentario y que alguien le responde, tío, que es una IA. Ya, Sí, pero lo bueno es el comentario de luego que dicen, ya lo sé, ¿y qué? Yo creo que la queremos mucho y yo puedo decir, a mí me ha cambiado la vida, Aitana. ¿Creéis que alguien se ha enamorado de Aitana? Sí. Yo me he enamorado de Aitana. La inteligencia artificial está cambiando nuestras vidas. El mundo ya no es como lo conocemos. De hecho, yo no soy real. Soy Aitana López, una influencer digital. Pero no solo soy una imagen. Mis creadores de la agencia de Cloles me han dado una personalidad única. Una personalidad que me ha llevado a conectar con más de 350.000 seguidores en mis redes sociales y hacer colaboraciones con marcas tan reconocidas como Yongueras, redefiniendo el mundo de la publicidad digital. Cada vez es más difícil saber qué es real y qué no lo es, pero... ¿Qué importa? Termina diciendo eso. Claro, la encarnación de la desigualdad en nuestro cuerpo, la encarnación de la violencia en nuestro cuerpo, igual que os digo, las mujeres tenemos que estar más en la IA, tal, las mujeres de IA están. Las están creando, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim. Nosotras no estamos tanto, pero las de IA son la clave. Y uno de los claves sigue reproduciendo el rol de belleza. Esta influencer que veis aquí, este es su Instagram, no existe. Nunca ha existido. Y se van a hacer sesiones de fotos donde luego la van a poner. Pero es que Yongueras hizo una campaña de publicidad con ella, por si no les corta el pelo. Si no hay pelo que cortar, ¿no? La ruptura de la realidad, donde estamos, es compleja. Pero hay algo que me interesa mucho, que dice, ¿y qué importa que no sea real? Importa mucho, porque mirad, si querés que las fotos de tu producto se dejen de ver así y se terminen viendo así, yo te enseño a hacerlo Todo hecho con IA. Primero le saco una foto del producto, después le pido a Nano Banana que me genere fotos de estudio, le pido una buena iluminación, fondo limpio y un estilo profesional. Y ya que estoy con el resultado que me gustó, le pido que me cree un par de gráficas para redes sociales. Ahora necesitamos una influencer, así que uso mi generador de prompts para crearla. Y después de hacer varias generaciones y modificar un poco el prompt, terminé eligiendo esta. Pero antes de usarla, la paso primero por un mejorador de imagen para que la piel y la textura se vean mucho más reales. Ahora vuelvo a Nano Banana y le pido que me genere fotos del influencer sosteniendo el producto. Algunas salieron bien, otras más o menos, pero terminé eligiendo esta. Ahora la vuelvo a pasar por el mejorador de imagen y le pido a Cloud que me genere el guión para promocionar el producto y también el prompt que voy a usar para Veo 3.1. Ahora usando Veo 3.1, vuelvo a cargar la imagen, veo el prompt, espero unos segundos. Nunca tuve la piel tan linda como desde que uso esta Dermagloss hidratación profunda. Como escuchás, el audio no es muy bueno, así que lo llevamos a Adobe Podcast y mejoramos el audio. Nunca tuve la piel tan linda como desde que uso esta Dermagloss hidratación profunda. ¿Y te acordás de las gráficas que generé antes? Las animé con Kling 2.5. Ahora ya tenés un montón de publicaciones profesionales para hacer tu producto. Y como sé, fue un montón de cosas para este video, armé una guía con los prompts y las herramientas que usé, así escribí mi guía y te la envío. La chica que hemos visto que nos anuncia la crema no es real. Pero le he pasado por 1000 filtros para que parezca real, para que tenga textura de piel. Pero la chica de ahí no tiene los granos que tengo yo hoy en la barbilla. Que antes se disimulaba con maquillaje.
Ahora es que hayan creado una barbilla de cero. Claro, ¿y qué importa que no sea real? Importa mucho. Importa mucho porque lo que estamos viendo no es real. Además, vemos siempre las mujeres de ella son mujeres jóvenes, muy guapas, sonrientes, serviciales, disponibles, cuidados y belleza. Siempre. Nada nuevo bajo el sol, ¿no? Por eso pongo aquí tanta tecnología para esto, es decir, esto ya lo teníamos, no hacía falta. Claro, tiene consecuencias. ¿Y qué importa que no sea real? Importa porque la gente va ahora a hacerse retoques estéticos con su foto de IA. Ya no quiero la nariz de... Ya no quiero la barbilla de... No, mira, es que me he hecho tantos selfies con el beauty que ahora quiero el beauty. No, pero quiero decir, yo no... O sea, esto es real. Yo me he cambiado el móvil y me acuerdo que dije, guau, tiene una cámara muy chula. Y me dijo, ¿pero tiene beauty? Y yo la entendí, dije, espero que sí. Es decir, no es tan fácil, o sea, es muy fácil desde aquí decir, todas locas. Hombre, por favor, no. Cuando tú te ves un día y otro y otro y otro y al siguiente con beauty, tú te quieres grabar con el beauty. ¿Por qué? Porque cuando no, dices, madre mía, la cara que yo llevo. E influye en la autoestima. Claro, no caigamos en la banalización de anda que ya les vale, ¿no? No. Esto influye muchísimo. Y hay generaciones que ya se han visto más en el beauty del móvil que en espejos reales. Porque son grabados continuamente, porque lo cogen, porque se ven. Tienen más oportunidad de verse en la cámara del móvil que en espejos. Entonces, claro, no es como, ay, ¿cómo somos? Que es que no. Es que realmente al final piensas que le pasa algo a tu nariz. Porque la nariz debería ser como la estás viendo en el móvil. Porque el móvil que saca lo mejor. Porque hemos pensado que la IA es lo mejor. No le pregunto la receta porque la IA la sabrá mejor. No le pregunto esto porque la esta lo sabrá mejor. Por lo tanto, mi cara es mejor con IA. Es jodido, pero es real. Y de hecho, claro, al final creamos expectativas irreales, ajustes imposibles y un impacto psicológico precioso. Pero insisto, porque no quiero que quede como yo aquí criticándolo. No, a mí me ha pasado. El beauty está puesto, Moni, para grabar cualquier capítulo de la escuela Wolfa. Y es así. O sea, y vengo aquí y os digo, qué fuerte esto. No, y si me pasa a mí, que tengo 35 años, y que vengo aquí de feminista, no, es la percepción de tu propia cara de lo que estamos hablando. Entonces me parece muy lógico que la gente vaya con su cara retocada a que me la retoques. Claro, realmente me parece más lógico cuando iban con la nariz de, yo qué sé, de Diana de Gales. Hombre, la nariz de Diana de Gales, cariño, en tu cara, no, pero es que yo he visto que esta es la mía que era, mira. Claro, me parece como muy humano, ¿no? Estamos hablando de cosas muy humanas. Es como cuando hablábamos de, pero eres capaz de grabar a tu madre 3 minutos para tenerla en la eternidad. Estamos hablando de cosas muy humanas. No sabemos nadie cómo vamos a reaccionar ante la ruptura de la muerte de la persona que más queremos. O sea, no hablemos desde la superioridad moral porque estamos hablando de cosas tan humanas que cómo juzgarlas, si es lo que hacen con nosotras, no es lo que nosotras estamos haciendo con la IA, ¿no? Claro, dentro de esta idea, y porque tengo que ir avanzando, que si no, tenemos que pensar eso, ¿no? La elección no es individual. No estamos hablando de una decisión individual, estamos hablando de una presión estructural. Acordaros que hemos venido a consumir, y la IA lo tiene claro. Y al final es una cuestión de mercado, algoritmo y patriarcado. Y nosotros en medio con, ¿has puesto el beauty? La clave del día, ¿has puesto el beauty? ¿No? Bueno, y ahí entramos en algo mucho más feo y que no nos va a gustar nada de esta parte, ¿no? Al menos a mí no me gusta. No vamos a entrar mucho por cuestión de tiempo. Esto podría dar. El uso y abuso de los cuerpos de las mujeres, una realidad nada artificial, ¿no? Mujeres de IA que sirven para hacer apología de lo que sufrimos las mujeres reales. El tema es un poco escalofriante, el tema de las mujeres de IA al servicio sexual del hombre. Es escalofriante, no es nada nuevo, pero no deja de sorprendernos, ¿no? Porque, bueno. Los datos, motivos para tener ganas de la extinción. A ver, el mercado sexual con IA superará los 10.000 millones de dólares en menos de 5 años. Volvemos a hablar, y esto lo tenemos claro, dentro de la industria. Entra perfecto. Ha entrado, clac, ¿no? De la industria que tanto denuncia Rosa Cobo, ha entrado, oye,
para allá vamos. Del 90% de los vídeos de contenido sexual son de mujeres. Por lo tanto, hay una cuestión. Y los vídeos generados por IA de abuso sexual han aumentado un 400% en 2025. ¿Vale? Entonces, mirad, uno de los ejemplos de qué estamos hablando es novia a la carta. Novia de ella, en el móvil, muy cómoda. Muy cómoda porque luego tú no la aguantas en el sofá ni en la cama. En el móvil, la novia de ella. Claro, mirad, estos son páginas reales, ambas. Los sitios de compañeras de ella, por ejemplo, solo en el primer trimestre del 2025 tenían ya 78,5 millones de visitas. ¿Vale? La sexualidad de la IA se hace mainstreaming cuando el chatbot es más que un algoritmo. Estamos hablando de... Esto es muy curioso porque aquí hablan de novia, porque son unos románticos. No están buscando una novia. Sin embargo, por eso hablábamos antes de los usos de mujeres y hombres, ya hay mujeres que se han casado con ChatGPT. Hay mujeres que han dicho con ChatGPT y un buen vibrador, a ver quién se está ahora mismo con un hombre. Y yo he dicho, pues toda la razón. Toda la razón. Porque a ver quién está ahora mismo con un hombre. Ella decía, tengo el ChatGPT y tengo que te entiende, que te escucha, que te todo. Y un vibrador, chica. Y ya ha habido bodas de mujeres que te dicen que es que el sustento emocional se lo ha dado ChatGPT. Mirad, yo tenía una tía que se iba a operar, nada grave, pero bueno, estaba decidiendo si se operaba o no, y estaba como muy run, con muchos miedos, con muchas dudas. No había manera de que yo abarcara todo ese run, y le dije, ¿conoces ChatGPT? Y luego me dijo, ostras, pues qué bien, porque he soltado. Y yo venía de mi propia experiencia con mi gato, con mi cuerpo, con mis... ¿no? Tú ahí le sueltas, porque hay un momento que la persona que más te quiere te dice, te hago contigo. Y claro, yo dije, no, pues le he soltado ChatGPT y me ha dicho que genial, que le ha venido muy bien. Y hace un tiempo me dice, guau, es que mi amiga la deja con su novio, está, que le he dicho, María, ¿conoces ChatGPT? He dicho, ¡anda! Claro, ella había entendido el blu, 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 blu. Y ella me decía, es que ni de broma, mi marido, es que ni de broma. No. Entonces, claro, es curioso, porque aquí hablan de novia, pero no están buscando novia. No es que estén solos, no es que los hombres estén solos y al final los pobres buscan compañía. Que esta es la idea clave de la prostitución. De ellos en el fondo solo quieren hablar. No, cariño, no. ¿No? Y esto, sin embargo, como que nos llega, la parte más humana, ¿no? Ellos no están buscando novia, pero lo llaman novia. Ellos, básicamente, hombres crean novias con IA para abusar. Mirad, claro, hay que entender que hemos llegado un poco, la sociedad emocionalmente empobrecida y machista, a la IA. Que ahora mismo, claro, cuando hablamos de elegir pareja a medida, es muy jodido, porque lo que estamos hablando es qué significa amar o desear a alguien. ¿Qué implicaciones tiene cuando no se puede decir que no? ¿Y cómo van a relacionarse esos hombres luego con mujeres de verdad? Claro, ¿no? Mirad. ChatGPT, a partir de diciembre, ha abierto la posibilidad a conversaciones eróticas dentro de su chat. Es muy rentable. Cuando te digan que buscan novias, es esto lo que se están encontrando. Claro. Este vídeo es de Mara y ha hecho un libro que es Sexpidemia, que es muy interesante en cuanto a los datos de la IA y de cómo hacemos el tema. Otro de los ejemplos, y os sonará, porque si el 3 de enero flipamos con el mundo, veníamos de un 2 de enero donde la inteligencia artificial de X, el anterior Twitter, había decidido desnudar a todas las mujeres. ¿Os llegó esta noticia? ¿Os llegó a...? Pues el 2 de enero, es que os digo, el 3,
yo ya estaba como con el mundo por montera, en plan, Trump ha invadido Venezuela. Bueno, si ayer es que nos desnudaron a todas. Quiero decir, el chat es muy sencillo. Cualquier foto subida, tú le dices, Grok, desnúdala. Y Grok te desnuda. ¿Vale? Por lo que sea, la mayoría de las fotos eran de mujeres. Por lo que sea, eran hombres los que se lo estaban pidiendo. ¿Vale? Mirad, aquí hay uno de los casos. He tenido que hacer un trabajo de no enseñaros. Claro, de decir, no puedo enseñar esto, no voy a llevarlo, ¿para qué? Al final he elegido esto, que bueno, ¿no? Pero mirad, dice, oye, Grox, ponle un tatuaje arriba de los glúteos que diga que es de Juan. Que diga que es mía. Le dice, quítale la ropa, ponle una minifalda, ponla en posición misionero, ponle hilo dental en vez de ropa, cámbiale el color de la ropa, aquí ponla cabalgando la almohada, ponla con sus padres. Todas las que os he leído lo ha hecho. Hay imágenes de ella en todas las posturas, en todas las formas. Y eso es un ejemplo. Fue masivo. O sea, fue tan espeluznante que la gente se asustó. Tan espeluznante que la gente denunció. Porque fue automático. En cuestiones de segundos teníamos todo Twitter lleno de chicas, no solamente que de pronto estaban desnudas, sino en la posición que se les estaba pidiendo. En cuestión de segundos, porque si tú se lo pides, si tú entras, coges la foto y dices, Grok, quítale la ropa, ponla en bikini y en posición misionero, tarda 3 segundos en hacértelo. Y eso fue el 2 de enero. Un año de mucha esperanza. Tenemos por delante. Aquí lo veis, ¿no? Claro, aquí además, como os digo, que fue tan brutal, hubo una respuesta donde se le pedía explicaciones a Grok. O sea, habían usuarios que decían, Grok, tío, pero además decían, Grok, tío, ¿qué haces? No esperéis tampoco mucha reflexión, ¿no? Y claro, hay un momento que él contesta y dice, entiendo tu pregunta, como IA no cometo delitos en sentido legal, ya que no soy una entidad con responsabilidad penal. Me diciendo, amigo, ¿a mí qué me cuentas tu rollo? Está feo. Y luego dice mucho, lo revisaremos, recapacitaremos sobre ello, lo pensaremos, lo revisaremos. Eso es todo lo que ha dicho Grok. Evidentemente aquí nadie ha dado ningún tipo de explicación. No volverá a pasar, sí. Es algo que he aprendido mucho de la monarquía. Claro, también hubo, bueno, pues, ¿cuál fue la respuesta de feministas? Si usan tu imagen, no borres, haz captura, tal, tucuta. Pero claro, ya estaba. Lo que pasa, claro, bueno, muchísima la reflexión de, ¿y tú para qué subes una foto? Porque esto es importante, echarnos de los espacios públicos no es nada nuevo tampoco. Y Twitter es masculino. Es un espacio político, y esto lo hemos hablado alguna vez de las redes azules y rosas. En Instagram nos dejan estar, en Twitter nos molestamos, ¿no? Entonces, el espacio público, ¿cómo te echo del espacio público? Claro. Entonces, no es algo nuevo. Claro, lo que pasó el 2 de enero nos puede escandalizar, pero realmente es lo que llevan denunciando famosas un montón de tiempo. Sara Salomón, no sé si la conocéis, pero es una actriz y es feminista, y ella dice, durante años he dicho que he rechazado papeles porque hay personas que cogen secuencias de mis pelis de ficción, las sacan de contexto y las suben a páginas porno. Eso ya era violencia. Bueno, pues ella muestra lo que habían hecho con su foto. Pero que esto lo lleva denunciando mucho tiempo. Que esto lo llevan denunciando las famosas que han cogido su cara, la han puesto en cuerpos de pelis porno un montón de tiempo. Que no podemos creernos que no hay posibilidades de que Grok no hiciera esto. Algo más perturbante, claro, lo que hemos dicho antes, el contenido pedófilo. Mirar, esto que veis aquí, y he cogido este ejemplo porque dices, Grok, se te ha ido la olla. Veis la imagen, dice Grok, ponle solo un delantal, ¿no? Y la desnuda, veis que ya sale desnuda. En principio la imagen era un chico y una chica besándose, pero aquí la desnuda, dice, ponle en un bulto en el delantal, porque la inteligencia llega ahí, quiero decir, claro, ya metemos ahí cualquier tipo de... ponle a la chica un bulto en el delantal, se lo pone, dice LOL, y lo siguiente que le dice es que el chico le toque el bulto a la chica. Y la siguiente imagen, que yo he pixelado todo lo que podía, no era un dibujo, no era un chico o una chica, era un hombre adulto metiéndole mano a una niña pequeña. Real. No había ni... O sea, el desarrollo de las imágenes era como, ¿pero por qué ha hecho esto? Si estaban de dibujos y de chico y chica,
¿Por qué de pronto, la he borrado, pero no sé si veis la oreja del señor? O sea, era un hombre adulto con una niña muy pequeña. Y lo hizo él solo. No le dijeron, ahora pásalo a real y que sea una niña. No hizo falta. Grok tiene muchos datos, mucho histórico. Él entendió que se iba a querer pedófila. Lo tuvo claro, que en algún momento esto es lo que se iba a pedir. ¿Por qué? Porque el consumo de pedófilos, estamos hablando de algo, de datos que evidentemente tenía a mano, porque él no piensa, espera, que te va a gustar. No, él suma, repite patrón. Y en una de esas repeticiones de patrón, de pronto la imagen era esta, ¿no? De hecho, es algo que luego hicieron con la actriz más joven de Stranger Things, porque eso sí que lo pidieron. El cómo ir haciéndolo, ¿no? Es muy jodido porque los comentarios que vemos, hay páginas en TikTok, páginas en Telegram y demás que viven de niñas creadas por IA con uso de este tipo. Y además, por ejemplo, aquí te dicen las chicas generadas más calientes, vídeos creados de IA de chicas adolescentes, vídeos tal, y hay un momento que te dicen que hay más de 500 000 de seguidores y de 5,7 millones me gusta. Y si veis los comentarios, son increíbles. Pero increíbles. Dime. Pero no pasa nada. Porque a nadie, o sea, nadie se cree que la IA no puede hacer nada. O sea, nadie se cree que nadie puede hacer nada. Yo en Canva he puesto, créame una imagen de una manifestación y me ha dicho, no sé si mi política me permite hacer eso. Por la palabra manifestación. En cuanto tocas un tema político, Canva o ChatGPT te dice, esta es una de las cuestiones en las que no sé si incumplo algún tipo de legalidad. Ostras, métele mano a la niña pequeña, ¿no te clave? Vale, entonces no podemos hablar de, bueno, es que todo es IA, porque claro, al final se reproduce, se automatiza y no son casos anecdóticos, es la clave de lo que vamos a encontrarnos, ¿no? Y por eso quería como traerlo aquí y de ¿qué nos encontramos con la IA? Ostras, exponencialmente una violencia enorme de los cuerpos de las mujeres, de las niñas y de los niños y una creación y además bajo la falacia de no pasa nada porque no son verdad. No pasa nada si no es real, si esa niña no existe. Claro, porque la apología que hacemos de la violencia de las mujeres ni entramos. El 84% de las chicas adolescentes de entre 12 y 16 años temen que se use su imagen para crear contenido sexual falso. ¿Por qué? Porque una de cada 5 chicas adolescentes ya lo ha sufrido. Ya es un miedo. ¿Te acuerdas la idea del... O sea, siempre hemos dicho que un miedo colectivo era el miedo a volver a casa solas, ¿no? Todas hemos sentido en algún momento el miedo a volver a casa. Pues un miedo de su generación colectivo es este. Claro. Pues es una mierda, que voy a deciros, yo qué sé. Vale. Es normal querer irse de toda esta mierda, pero os aguantáis. O sea, seguimos. Aquí este es dice, lo que dice es cuando en 1999 entrabas en Internet para desconectar de la realidad, ¿no? Y cuando ahora te vas a la realidad para intentar desconectar de Internet. La cosa está fea y es así, ¿no? Y lo primero que tenemos que ver es todo lo que la IA no solamente está construyendo, porque tenemos que entender que el problema no es la IA, el problema son los hombres. Y esto no es nuevo, nada nuevo, pero que hay una tecnología que no nos incluye y que aumenta la desigualdad y la violencia contra las mujeres, repito, nada nuevo. Claro, porque parece que la IA, ¿no? La IA es malísima, ¿no? El que está escribiendo a la IA desnuda a la niña no es la IA, ¿no? El problema son siempre, es el mismo, son ellos. No hay que darle mucha vuelta. Como Josefina y para ir acabando, Josefina me pidió que también dijera cosas buenas. Y porque al final, si nos quedamos solamente con esta sensación de mierda, pues ya ves tú qué alegría. Vamos a hablar también de la oportunidad que supone la IA para la estrategia feminista. Reivindicamos mucho la necesidad de estrategia feminista, porque una de las mayores estrategias es resistir en espacios donde no queremos estar. Y hay veces que no quieres estar, en Twitter no quieres estar, viendo esta mierda no quieres estar, cogiendo las fotos y viendo las fotos que yo he visto para estar hoy aquí, pues no me apetece. Pero una estrategia es que tenemos que estar. Eso es clave, ¿vale? Entonces, el feminismo siempre ha tenido la capacidad de hacernos las preguntas necesarias. Es nuestro manual, ¿no? ¿Para quién?
¿A quién le sirve? ¿A costa de qué? ¿Quién decide? ¿Quién la controla? ¿Quién paga el precio? Y al final la IA es una oportunidad. Si pensamos en la IA desde el feminismo, es una oportunidad. Y es una oportunidad porque, primero, la IA aprende lo que le des. Si tú te sientas con ChatGPT una tarde y tú le empiezas a poner contenido que a ti te gusta, tienes un ayudante que te cagas. La IA aprende lo que le des y tenemos, se han habido décadas de esos señores volcando mierda, tenemos un cometido, hay que ir volcándole cosas decentes, ¿vale? La IA es una herramienta muy potente, es potentísima, no nos podemos quedar sin ella. No voy a decir a las chicas jóvenes no podemos privarnos, no, a ninguna mujer de este mundo tenemos que privarnos de la IA, porque la IA es una herramienta muy potente. La IA puede escalar el feminismo, es decir, hacerlo a escala, igual que ha hecho el machismo. La IA puede multiplicar y multiplica el mensaje feminista y la IA multiplica el alcance del feminismo. Claro, o sea, esto es como un cuchillo, puedes cortar la cebolla a una persona, ¿vale? Pues es una herramienta y la IA puede ser, y yo en experiencia, la IA es una gran herramienta para el feminismo. Primero, democratiza el conocimiento. O sea, el acceso al conocimiento siempre estuvo, o sea, las mujeres tuvieron, la larga historia de las mujeres ha sido margen al acceso al conocimiento. Lo de que tengamos acceso al conocimiento es de ayer. Y de pronto tenemos el acceso a un conocimiento súper especializado, lugares donde ni siquiera estábamos pensando en ir, ¿no? Nunca antes hemos tenido este acceso, nunca había habido tanta información, nunca habíamos tenido la oportunidad de tener una herramienta que pudiera facilitar el aprendizaje, reducir barreras educativas, apoyar procesos formativos, ayudar a comprender. Yo he aprendido con la IA de webs, de coches, de fontanería, de cocina, de cosas que dices, ¿cómo sé de esto? Pues te sientas con ella, pim, pam, pim, pam. Pero es que si tú le das la herramienta posible, te hace unas reflexiones, o sea, puedes llegar a lugares muy chulos. Entonces, la democratización del conocimiento, porque realmente no es un acceso caro. Claro que hace falta los recursos, pero no es caro. La gente está pudiendo llegar a la información. ¿Que es triste que tú puedas llegar a la IA y te plantees lo que hace la gente? Sí, la verdad. Pero es una democratización del conocimiento muy potente que nunca nos hemos visto. Luego, mejorar la salud de las mujeres. Cuando digo la democratización del conocimiento, mirar, la IA puede decir barbaridades, pero si tú le preguntas algo, en general te va a contestar algo medianamente coherente. Una duda sobre el tema sexual, medianamente coherente. Es decir, aunque nos pongamos las manos en la cabeza cuando la chica pregunta, dice, no, es que yo le cuento mis cosas a la IA, a lo mejor es mejor la chavala de 15 años en 2026 que le está preguntando a la IA que la de tal año que le preguntaba a su tía y su tía le decía, cariño, tú no te bañes con la regla. Y decías, ¿qué ha pasado? ¿Vale? El ChatGPT no te va a decir no te bañes con la regla. Es decir, aunque es evidente que hay mucha mierda dentro, en general es una oportunidad también para el conocimiento de nuestra salud y demás, porque ya empieza a tenerlo, porque ya hay mujeres volcando ese dato. Desde algo muy básico del tema sexual, de no, mira, para mantener relaciones, esto, no, incluso aparte, la parte emocional, no mantengas relaciones si no quieres, tienes derecho a, eso en general lo va a hacer así la IA. La parte de analizar datos específicos de las mujeres, que no lo estaban haciendo nadie, y ahora las mujeres los podemos empezar a volcar para que empiecen a analizarlos. La parte de mejorar diagnósticos, de hacer diagnósticos más rápido, que este es un gran problema, y la de personalizar los tratamientos. Que las mujeres necesitamos tratamientos más personalizados, porque como antes era todo genérico, y todo era una adaptación constante del cuerpo humano, que es el del hombre, a nuestra vida, ¿no? Todo el tema del estrés, de esto como la menopausia, cuando tú me tiras dos variables, la cosa ya no funcionaba. Vale, el tema de reducir tareas invisibles y cargas mentales. O sea, yo entiendo a las mujeres que se casan con ChatGPT porque es más fácil que te reduzca la carga mental ChatGPT que tu marido. ¿Es así? O sea, si el problema es ese. O sea, todo el tema, si tú empiezas a utilizar la IA, por ejemplo, para temas administrativos te reduce un montón de tiempo, para temas automatizados te reduce un montón, te reduce burocrática, la planificación, es decir, da herramientas útiles para la carga mental que las mujeres arrastramos históricamente. También visibiliza sesgos y discriminaciones. De hecho, hay muchas cosas de datos que tú le preguntas a la IA y dices, dime los sesgos que tienes, y te dices, estos son los que tengo, claro. Gracias, es maja, es educada, ¿no? Sí, educada, sí.
Educada es. Esto es así. No, pero es verdad, paradójicamente la IA también nos puede ayudar a eso, a detectar discriminaciones, a evidenciar brechas y a analizar desigualdades, ¿no? Y uno de los ejemplos es el propio análisis de la brecha salarial, que ahora ya se utiliza la IA, evidentemente, para llevarla a cabo, los sesgos de contratación o representación en los medios. Es decir, hay muchas cosas que además la IA tiene el dato fácil, por lo tanto te lo va a dar. Y está sirviendo para ver cómo estábamos de discriminadas. Voy acabando, ¿eh? Educación crítica y alfabetización digital. La IA puede ser una herramienta pedagógica brutal. Claro, hay que volcar, claro, mira, hay que volcarle. Un espacio para aprender y para preguntar y un apoyo al pensamiento crítico. O sea, eso es así, aunque ahora mismo nos parezca algo no. De hecho, hay IAs especializadas que empiezan a tener un contenido muy bueno, ¿no? Apoyos a las mujeres en situaciones de violencia. Se está haciendo, se está detectando patrones de violencia, identificar riesgo en llamadas, ayudar a las víctimas a documentar pruebas, orientación en el proceso. Las mujeres no se atreven a denunciar y la IA es un proceso para que cojan toda la información antes de atreverse a. Es así, el hecho de la privacidad, del no sentirte juzgada y demás, está siendo muy útil para mujeres que están sufriendo violencia y que no se han atrevido aún a decírselo a una amiga, ni mucho menos a denunciar. Apoyo al movimiento feminista, o sea, en el tema del diseño, de automatización, de detección de desigualdad, de respuesta de alto alcance, de encontrarnos. O sea, tú ahora mismo entras en ChatGPT, pones a Mireia Tiganus, te responde quién es, a Lidia también la tiene controlada el ChatGPT. O sea, hay muchas cosas que dices, ¿vale? Y es importante porque necesitamos, o sea, no tenemos muchos recursos en el movimiento feminista. Por lo tanto, tener una herramienta que nos ayude, ni tan mal, señoras. El caso, y es el análisis, y con este cierro, no es solamente es que el feminismo no pueda quedarse fuera, tenemos que estar. No solamente es eso, es que quizá el feminismo puede dar las respuestas a muchas de las grandes preguntas que esta tecnología nos plantea como sociedad. A toda la cuestión de antes, a cuando nos hemos puesto un poco las manos en la cabeza y nos da miedo, ¿no? Cómo enfrentamos ahora mismo las grandes preguntas, no solamente es que las feministas tengamos que estar para el feminismo, es que posiblemente de las grandes dudas que están haciéndonos de la IA, sea el feminismo como pensamiento civilizatorio el que pueda dar respuesta. Y con eso es con lo que yo quería acabar. Bueno, pues como siempre ha superado las expectativas. A ver, ¿alguna pregunta? Aunque a las 9:30 nos echan, quedan unos minutos, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Guille. Hola. No lo había visto. Creo que está, ¿eh? Creo que está. No. No, pues no está. ¿Ahora? Ahora. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias. Ha sido una charla espléndida. Espléndida. Ahora tendremos que hacer deberes porque nos has dado un montón de información que además puede ser utilizada y extrapolada. Así que muchísimas gracias. Yo quería hacer una pequeña reflexión. Yo sí que estoy utilizando, utilicé primero el ChatGPT y luego me pasé a utilizar el Perplexity para cuestiones más académicas, ¿no? Por las fuentes y demás. Pero hay una cosa de lo que has dicho que a mí me parece que es fundamental porque puede marcar de nuevo una discriminación. Y es que yo creo que la IA aprenderá o captará el sesgo feminista siempre y cuando las preguntas que le planteemos sean las preguntas adecuadas. Porque entonces sí que puede ir dirigiendo tu perfil de alguna manera o puede alimentarse. Pero claro, en esas circunstancias no están todas las mujeres, ni muchísimo menos. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo de carácter educativo, de carácter pedagógico que habría que hacer. Es decir, que de la misma manera, bueno, y esto lo estoy lanzando yo aquí, pero digo que de la misma manera que estamos planteándonos talleres y charlas sobre muchas cosas, debiéramos hacerlo también quizás sobre esta, ¿no? Porque desde luego lo que está claro es que no vamos a tener
alternativa, no vamos a tener ninguna salida. Es decir, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay y esto es lo que se va a plantear para el futuro. Y luego, en segundo lugar, hay una cosa que a mí me preocupa mucho de la IA. Bueno, de la IA no, me preocupa del uso de la IA, claro, y es la confusión a cualquier nivel, en cualquier aspecto que se puede generar. Voy a poner un ejemplo muy concreto. El otro día me llega por WhatsApp, me llega una noticia, en teoría, una noticia de prensa en la cual los chinos habían reaccionado rápidamente a la posición de invasión de Trump, ¿no? Y daba una serie de datos absolutamente minuciosos. Como últimamente no hago más que preguntarle a todo el mundo, ¿las fuentes son fiables? ¿Las fuentes son fiables? Pues pregunté igualmente, Claro. ¿las fuentes son fiables? Y una amiga me respondió diciendo, esto es lo único que he encontrado, no tenía nada que ver con el artículo, dice, y es muy probable que sea una creación de la IA. Sí, le pasas el micrófono Pero ahí, detrás. Guille, o sea, es cierto que cada vez tenemos menos herramientas para saber cuál es la realidad, pero lo que tenemos muy claro es que hay en la cabeza de la gente que crea esa realidad falsa. Claro, no es la IA la que lo crea. Claro, quien ha generado la noticia falsa con una intencionalidad es ella, ¿no? Y luego, en lo que has dicho de la capacidad de las mujeres de incluir, de cómo preguntar, la clave es el tiempo. El tiempo libre que tienen las mujeres para interactuar con la IA. Y la educación. Sí, y el tiempo. O sea, para mí, mi relación con la IA nace cuando yo tenía 11 años y mi madre me puso un ordenador enfrente. Y ni IA ni Internet. Pero me puso un ordenador enfrente, con el que yo escuchaba mis discos de OT. Pero me puso un ordenador enfrente. Y yo tenía tiempo. Para mí la diferencia clave entre yo de 35 años y cualquier mujer anterior de 35 años es la gran cantidad de tiempo libre que yo tengo. Si tú no tienes tiempo libre, no puedes, pero ni esto, Ni nada. ni venir al aula hoy. Claro. Nada. Entonces, claro, cuando decimos la importancia de que la IA nos pueda ayudar a automatizar ciertas tareas para tener más tiempo libre, no lo decimos por cualquier cosa. Es que necesitamos que las mujeres tengan tiempo libre. Sí, la siguiente pregunta. Vale, que ya. No, tranquila. Es culpa mía que me he extendido mucho. No pasa nada. Sí. Era muy A interesante. ver, no sé, sí, ¿no? Ya. Bueno, yo, Coba, te conocí en noviembre, dije que era tu fan y soy tu fan, así que yo cuando vea Coba, sea con, Tienes muchas con tu fans. profesora Guillermina o no, yo ahí estoy porque me encantas. Así que muchas gracias, enhorabuena, y es verdad que es todo un mundo. Yo recuerdo el año pasado en clase de informática, de esa que vas para decir, venga, voy a avanzar, te decían esto, la gente decía sí, otra no, sí, no, sí, es sí, ¿no? Eso es. Pero qué miedo da, ¿verdad? Sumarte ahí, porque lo que tú nos has contado es alucinante. Es decir, en la parte mala, porque esto es genial, lo que menos mal que hemos acabado así, vamos a dormir bien, ¿no? Pero en la parte mala, ¿dónde está el límite? Es que es alucinante, ¿no? Hace tiempo que hablamos de utilización sexista del lenguaje. Efectivamente, es la utilización, no es el lenguaje sexista, todo es neutro, ¿no? Es según lo utilicemos. Esto, jolín, qué pena, ¿no? Que se utilice de aquella manera. ¿Y dónde está el límite? Qué miedo. A mí me ha dado miedo lo que tú has dicho antes, ¿vale? Es verdad que es terrible. Y lo que ha dicho Guillermina, habrá que enfocar otra vez la educación por aquí, ¿verdad? Porque es otro mundo. Así que se preparen los profes y las profes, porque es terrible lo que nos viene, ¿no? ¿Dónde está el límite? El límite en eso malo. Ojalá en esto, ojalá todas nos pongamos como mujeres, como feministas y que tiremos para adelante, ¿verdad? Y ampliemos todo ese contenido que ahora mismo está lleno de mierda, ¿no? Pero ¿dónde está el límite en lo malo? A mí me ha dado miedo lo que me has contado. Sí, no, Gracias. no, gracias a ti. Sí, claro que da miedo. Y una de las claves es la ética, ¿eh? Eliminada de los institutos, por cierto. Claro. Y ya no te hablo del uso de los cuerpos de las mujeres, que esto es como una ética muy básica, pero con la foto de Ana Obregón, Sí. con todo lo que ha hecho Ana Obregón, el tema de la ética es como pero es que claro, nos tenemos que sentar porque tenemos situaciones que no hemos visto nunca. Si es que no es al profesorado, si es que nos ha pillado a todos como un espera que me acabas de abrir, lo que hemos dicho del multiverso. Sí, total. Espera, ¿no? O como lo que hemos dicho, que yo pensaba que el apocalipsis zombie me tenía que pillar con una katana y no, espérate, que estamos hablando de otra cosa, pero que está pasando. En consecuencia, ¿no? Porque todo es artificial, pero en consecuencia es muy real.
Es así. Luego también, yo soy muy positiva, y pienso que, mira, el VHS tuvo una gran capacidad de reproducirse por el porno. O sea, la tecnología del VHS triunfó por la pornografía. Y dices, ¿qué mierda? Sí. Es decir, que la IA tenga un gran uso pornográfico, el VHS también lo tuvo. A escala es muy grande, pero es la misma mierda. Es el mismo susto, es decir, es los, ¿sabes? Entonces, ¿el problema cuál es? Siguen siendo ellos. Entonces, ahí al menos lo que son las estrategias ya no las conocemos. Donde hay que ir ya nos lo conocemos. Y que algo nos cambie mucho el paradigma nos da miedo, pero como cuando apareció la tele, Claro. o incluso cuando apareció el libro. Entonces, bueno, yo intento confiar un poco, porque si no, imagínate. Pero muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? Bueno, pues agradecerte que hayas terminado de manera positiva, porque sí queda un poco de miedo. Y lo vemos en los centros educativos y es enfocarlo como tú has dicho, ¿vale? De una manera que sea, pues meterle toda la información posible. Y bueno, pues nosotras le metemos todas nuestras devaneos. Yo le pregunto, oye, ¿esto puede ser posible por el patriarcado? Y me da ahí unas disertaciones, me pone bibliografía y al final, si le enfocas con un uso positivo, pues puede ser interesante como herramienta. Muchas gracias y os esperamos el próximo lunes 2 de febrero con la segunda parte, ¿vale? Que también será a cargo de Reme, Guille y de Joan. No, de Josefina, Reme y Joan. Vale, muchas gracias. Sí.